Muy buenas noches, hermanos. Que Dios me la bendiga a todos ustedes. Continuamos con este discipulado, módulo básico, que estamos llevando temas esenciales, temas muy básicos, hermanos, para poder comprender la palabra del Señor de sus primeros fundamentos y así poder avanzar también con un nivel más intermedio y también con un nivel avanzado, ¿no? En esta oportunidad tenemos el tema de la Biblia que estamos estudiando este tema, mejor dicho, de la Biblia, la palabra del Señor. Y bueno, dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo, ¿no? Eh, Primeramente, hermano, vamos a orar una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios bueno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amoroso, de amor, de misericordia, de mucho amor para con tus hijos, Señor, Cristo de la gloria, Espíritu Santo, Jehová. Oh, Señor, te damos gracias por todo porque tú eres un Dios de bondad, Señor, un Dios bueno. Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, que van a escuchar este material, que van a escuchar este video, Señor. Que tú nos sigas, Señor, Dios mío, añadiendo cada día más conocimiento de tu palabra. Bendice, Señor, a la iglesia, Padre mío. Bendice, Señor, Dios mío, tu obra, que sigamos creciendo, desarrollando y poder seguir, Señor, cada día aprendiendo más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta oportunidad vamos, hermanos, a ver lo que dice la palabra del Señor en cuanto a lo que es la Biblia. Amén. La Biblia, hermanos, como ya hemos dicho, viene de la palabra griega biblios, que significa, hermanos, libro, libro, hermanos, de los libros o conjunto de libros. En total vienen a ser, hermanos, 66 libros. Amén. Entonces, la Biblia, hermanos, viene de esta palabra griega biblios, que significa libro de los libros o conjunto de libros, en total 66 libros canónicos, No, ¿no? está apagado ya. Si nos damos cuenta, hermanos, la Biblia está compuesta de 66 libros que conforman, hermanos, en su totalidad la Biblia, ¿no? Ahora, la Biblia está compuesta de exactamente dos partes, como hemos hablado ya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las partes de la Biblia. Sabemos que los judíos solamente estudian una parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento, lo que es el Tanakh, lo que ellos creen solamente en el Antiguo Testamento. La Biblia de los judíos es el Antiguo Testamento. Ellos no tienen referencia al Nuevo Testamento porque ellos desconocen a Cristo como Mesías. Ahora, en cuanto a la Biblia, podemos decir, hermanos, muchas cosas importantes. La Biblia, hermanos, es el libro que está más impreso cada año, es el libro que más se vende, es el libro que está en todos los hogares mayormente, hermanos. Y es verdad que, por ejemplo, hermanos, cuando se habla de religiones, se dice, por ejemplo, que hay muchas religiones en el mundo, y sí es cierto. Pero dentro, hermanos, de las religiones en el mundo, hay tres religiones monoteístas en el mundo. Amén. Cuando digo de monoteístas, viene, hermanos, de que hay una adoración a un solo Dios. Amén. Entonces, las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, hermanos, viene a ser el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y estos tres hermanos, vamos a poner entre comillas, tres religiones. Sabemos que el que es cristiano no es un religioso, sino que es una persona que ha nacido de nuevo. Hermanos, dentro de estas tres hermanos religiones, los tres tienen como referencia a la Biblia, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia es en gran parte, hermanos, la revelación divina, o mejor dicho, es toda la revelación divina y que a pesar, hermanos, de que erradamente, vamos a decir, los islámicos, hermanos, no creen en Jesús como Mesías, sino como un profeta, porque ellos, hermanos, tienen el libro del Corán, sí tienen referencia, hermanos, en cierta parte a Cristo. Y la Biblia, hermanos, habla de Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Amén. La Biblia es la revelación de Dios
para el hombre. Ahora, la Biblia, hermanos, es tremenda porque, hermanos, Dios se ha encargado de que nuestra fe, hermanos, no sea solamente oral. Amén. Es verdad, hermanos, que los judíos tenían que hablar la ley, hermanos, pasar la ley de generación en generación, hermanos, tenían que instruir el judío, pero nuestra fe, hermanos, no es solamente oral o verbal, nuestra fe está escrita. Entonces, hermanos, si tenemos una fe escrita, debemos tener el deseo, hermanos, de indagar, de escudriñar y de estudiar la Biblia, ¿no? Muchos creyentes, hermanos, en las iglesias no han leído toda la Biblia, no han leído desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente han leído algunos versículos, algunos capítulos, algunos se han aventurado, hermanos, en leer quizás algunos libros, pero muy pocos creyentes, hermanos, no han estudiado la Biblia completamente, como decimos nosotros, de tapa a tapa, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros nos propongamos leer la Biblia en un año, ¿no? Y si es una persona que tiene más tiempo, puede leer la Biblia en 6 meses. Sería, hermano, importante leer la Biblia, hermanos, comenzando con el Nuevo Testamento como creyentes que somos, amén, como cristianos, y después, hermanos, leer el Antiguo Testamento. Ahora, una cosa muy importante, los dos libros, tanto el Antiguo como el Nuevo, son importantes para el creyente porque contienen, hermanos, revelación bíblica. Hay muchos creyentes que pueden decir, bueno, no es necesario el Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo pacto, somos el pacto de Cristo en la sangre de Jesús. Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Y bueno, el Nuevo Testamento solamente tenemos que leer. No, falso, hermano. El Nuevo Testamento, hermanos, tenemos que leerlo, sí, pero es importante, hermanos, que leamos también el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, mejor dicho, hermanos, podemos decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el Antiguo se revela. Así que si tú conoces mucha Biblia, déjame decirte que siempre hay algo más que aprender. Y si tú conoces poca Biblia, hay mucho por la cual tú tienes que leer y aprender. Ahora, vamos al punto de la naturaleza de la Biblia, amén. Dice, hermanos, en segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 hermanos, aquellos que quieren buscarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 habla, hermanos, de la naturaleza de la Biblia, amén. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Yo siempre tengo como referencia, a pesar de todas las versiones que han surgido, hermanos, y hay muchas versiones buenas, hermanos, para que, en cuanto para estudiar la Biblia o para predicar, hermanos, hay muchas versiones muy, muy bonitas, hermanos, pero yo, hermanos, soy muy tradicional y yo sinceramente me quedo con la Reina Valera. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la Biblia? La Biblia tiene origen divino. Amén. La naturaleza de la Biblia es divina. Amén. La Biblia es la palabra no de los hombres, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dice que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Sí, toda la escritura, cuando habla toda la escritura, está hablando del Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Amén. Eso quiere decir, hermanos, eso quiere decir, hermanos, de que el Espíritu de Dios, hermanos, actuó en todos los hombres que fueron los autores bíblicos para que puedan, hermanos, escribir la palabra del Señor, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, Dios inspiró a esos hombres santos para que puedan escribir la Biblia, para que puedan ser instrumentos, hermanos, en la mano de Dios y escribir la palabra del Señor. La Biblia no vino como interpretación humana, ninguna profecía fue, hermanos, de origen humano. No fueron los hombres que se dijeron, vamos a hacer una Biblia, vamos a crear un libro donde pongamos las experiencias que tenemos con Dios, donde ellos, hermanos, quizás eran eruditos, eran muy inteligentes. No, la mente maestra que es la Biblia es, hermanos, el Señor. Amén. Entonces, la escritura, hermanos, ha sido inspirada por Dios. Amén. Creemos de que Génesis y Apocalipsis, todo ha sido inspirado por Dios.
Dios ha inspirado a estos hombres, hermanos, para que puedan escribir la Biblia, hermanos, para que puedan escribir la revelación bíblica y esta Biblia, hermanos, pueda llegar a nosotros. Amén. La Biblia, antes de ser escrita, fue vivida. Amén. Entonces, hermanos, Dios dio esta inspiración a estos hombres, hermanos, para que sea, hermanos, una fuente confiable en la cual nosotros podemos, hermanos, eh, confiar, vamos a, valga la redundancia de decirlo, ¿no? Ahora, eso, hermanos, está sostenido, hermanos, está, vamos a ver, hermanos, está, cuando dice en Primera de Pedro, capítulo 1 21 dice, eh, en Primera de Pedro, dice, hermanos, déjenme, en Segunda de Pedro, hermanos, perdón, 1:20, hay una pequeña equivocación, dice así, hermanos, amén, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, amén, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, amén. Entonces, hermanos, la Biblia, hermanos, tiene un origen divino. Tiene un origen divino. Es verdad, hermanos, que muchas personas pueden decir, bueno, la Biblia, hermanos, la gente dice, pero la Biblia fue escrita por hombres, ¿no? Fueron hombres que escribieron, porque si nosotros vemos, hermanos, aproximadamente son 40 a 44 autores bíblicos que escriben la Biblia, ¿no? Y ellos escriben la Biblia, hermanos, en diferente tiempo y muchos de ellos no se conocieron, ¿no? Y algunos que fueron contemporáneos, y si vemos, hermanos, a los profetas y vemos a los discípulos, muchos de ellos fueron contemporáneos, hermanos, y muchos de ellos se pudieron ver. Nosotros tenemos la plena confianza, hermanos, de que fue inspirada por Dios. Amén. No podría haber, hermanos, este libro tan maravilloso, hermanos, tener una coherencia, tener, hermanos, una compatibilidad o mantener, hermanos, una veracidad, porque, hermanos, ellos se hubieran contradecido si es que no hubieran sido inspirados por Dios, ya que existieron en diferentes tiempos y en diferentes lugares, ellos se hubieran contradecido, hermanos. Amén. Ellos hubieran, hermanos, contradecido en cierta parte del mensaje. Entonces tuvo que haber alguien detrás de toda esta inspiración que es Dios, de hecho, para que pueda tener, hermanos, la uniformidad, hermano, de la escritura, ¿no? Hermanos, nosotros sabemos de que la Biblia fue escrita, hermanos, en un lapso de 1500 a 1800 años. ¿Amén? Entonces, hermanos, creo que si no me equivoco, el primer libro escrito, hermanos, fue el libro de Job. Y el último libro fue Primera de Juan, o Segunda de Juan, Tercera de Juan, o el Apocalipsis. Entonces, hermano, la vieja palabra de Dios del Génesis Apocalipsis, Dios usó 40 personas para escribir la Biblia en un lapso de 1500 a 1800 años. Amén. Amén, hermanos. Otra cosa muy importante también que tenemos que tener en cuenta es, hermanos, de que ha habido ciertos lugares donde fue escrita la Biblia. ¿Eh? La Biblia fue escrita, hermanos, en tres lugares exactamente. Amén. O en tres continentes. En Asia, amén, en Europa y en África. Amén. Fueron tres continentes, hermanos, en la cual, hermanos, hermanos, fue escrita la palabra de Dios. Amén. En Asia, en Europa y en África. Ahora, en cuanto a los idiomas de la Biblia, hermanos, sabemos de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Amén. En hebreo y arameo. Amén. Arameo, hermanos, era el idioma que en el tiempo de Daniel era el idioma, hermanos, más prominente. Si nosotros vemos, hermanos, de que el libro del profeta Daniel en ciertos capítulos fue, en los textos originales, estamos hablando, escrito en arameo. Amén.
Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Amén. Otra cosa muy importante también que tenemos que tener en cuenta es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. Fue escrito en griego y en griego, hermanos, en la versión más popular, que fue el griego koine. Amén. El griego koine fue el, 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 el griego más popular que se hablaba. Era un griego más del pueblo, más plebeyo, más del vulgo, vamos a decir así, más de la gente humilde, la gente pobre, de la gente de baja clase social, ¿no? Entonces, esos son los lugares donde fue escrita la Biblia: Asia, Europa, África, los idiomas de la Biblia: Antiguo Testamento hebreo y arameo, Nuevo Testamento griego, koine. Amén. Otra cosa importante, hermanos, de que, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el propósito con el cual fue escrito la Biblia? Amén. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo, hermanos, para que la Biblia sea escrita? ¿Cuál era el objetivo de parte de Dios? Porque si escribió la Biblia tenía un objetivo, tenía una meta, tenía un propósito. Entendemos, hermanos, que la Biblia fue escrita, hermanos, con el propósito de que el ser humano conozca a Jesucristo. Amén. Que conozca a Jesucristo y conozca, hermanos, el plan de redención. Y a través de conocer el plan de redención, obtenga la salvación del alma. Amén. Hermanos, cuando hemos leído en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí, Jesucristo. Entonces, hermanos, el propósito de la Biblia, hermanos, es conocer a Jesucristo, es conocer el plan de salvación. Amén. Es conocer la salvación, hermano, es obtener la salvación del alma. Ese es el propósito fundamental por la que Dios nos ha dado, hermanos, una Biblia, hermanos, en nuestras manos. Amén. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer ese plan de redención que Dios tuvo, hermanos, antes de la fundación del mundo para con el ser humano, para con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿hay características de la Biblia? Sí, hay ciertas características que tiene la Biblia. Amén. Y una característica que tiene la Biblia, hermanos, es que la Biblia es inerrable. La palabra inerrable, hermanos, quiere decir que la Biblia no contiene errores. La Biblia no tiene errores, no tiene ningún error. Hay gente que le busca, que lo lee, hermanos. Hay gente todavía que aún, mejor dicho, que no es cristiana, que quiere encontrarle fallas, quiere encontrarle errores, quiere encontrarle, hermanos, algo donde poder, hermanos, menoscabar, donde poder, hermanos, hacer burla, hacer escarnio, hermanos, difamar la palabra del Señor, pero no hay ningún error en la Biblia, ni siquiera en los datos. Muchas veces, hermanos, hay científicos que han comenzado a querer, hermanos, buscarle fallas, ¿no? Buscarle fallas, pero la Biblia no tiene errores ni contradicciones, ni siquiera en los datos científicos. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Amén, del polvo de la tierra. Ahora, esto, hermanos, esto se ha sabido durante miles y miles de años que la Biblia se ha dado a conocer. El hombre fue creado del polvo de la tierra, eso lo hemos leído nosotros. Ahora, cuando se ha hecho estudios, hermanos, y estamos hablando ya de los últimos años, no estamos hablando de hace 200, 300 años atrás, no, para nada, sino en ese tiempo, hermanos, se ha encontrado que hay cuatro componentes químicos que tiene, hermanos, el ser humano. Amén. No puedo detallar cuáles son, hermanos. Creo que es el carbono, otros más por ahí. Pero la conclusión, que usted lo puede buscar en Google, hermanos, la conclusión es de que esos cuatro elementos químicos que tiene el ser humano, hermanos, dentro de su composición, también lo tiene la tierra, el polvo de la tierra, que lo encontramos, hermanos, en los lugares, en la calle, en los desiertos, en los cerros. El polvo de la tierra, hermanos, tiene los mismos componentes químicos que tiene, hermanos, el ser humano. Amén, que están en el ser humano.
Entonces, hermanos, hay una congruencia, hay una veracidad, ¿no? Hay una veracidad ahí, hermanos, de cómo Dios, hermanos, ha creado todas las cosas, que la Biblia es real y es verdad. Hermanos, la Biblia dice que el universo tiene inicio. Amén. Hebreos 11, versículo 2 dice que el universo fue creado. Eso quiere decir que el universo nunca, vamos a decir, no siempre existió, mejor dicho. No siempre existió. El universo fue parte de la creación de Dios, tuvo un inicio. Y hermanos, hay científicos que han llegado a la conclusión, a través de estudios, a través de, hermanos, de sus grandes avances tecnológicos, que sí han dicho, bueno, sí es cierto, el universo no siempre existió, el universo tuvo un inicio. Amén. Entonces, hermanos, si vemos otros puntos, hay también otras cosas más, hermanos, que Dios, hermanos, ha manifestado en la Biblia, hermanos, cómo, cómo hermanos, lo conocemos, ¿no? O sea, cómo los datos que de la Biblia no son errantes, no son errados, ¿no? No son contradictorios, vamos a decir así. Entonces, hermanos, es importante entender que la Biblia, hermanos, es perfecta. Amén. No tiene contradicciones, se revela con claridad, se revela con exactitud y veracidad. Para entender la palabra del Señor, hermanos, no necesitamos ser grandes eruditos. Amén. No necesitamos ser personas con un coeficiente intelectual, pues no. Si ustedes, hermanos, se dan cuenta, hay personas que leen libros, hermanos, de ciencia, libros de matemáticas, libros de leyes, libros de biología, de química, libros, hermanos, de astronomía. Y, hermanos, tienen que tener una persona cierto base cultural, tiene que tener cierto conocimiento, hermanos, vamos a decir, hermanos, de las ciencias, conocimiento, hermano, de los datos, tener estudios, tener preparación para poder entender ciertos libros. Pero sin embargo, hermanos, eso no ocurre con la Biblia. La Biblia, hermanos, cuando una persona tiene un corazón abierto y es un hijo de Dios y está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, uno puede entender con claridad la palabra del Señor. Amén. Dios nos da conocimiento. Hay personas, hermanos, que quizás no tienen, vamos a decir, humanamente hablando, hermanos, estudios, preparación, pero cuando uno lo lee, hermanos, pidiendo dirección de Dios, uno lo entiende la palabra. Amén. Entonces, hermanos, solamente hay que tener conocimiento para interpretarla, para no caer en el error. Entonces, uno de los características de la Biblia es que la Biblia no tiene errores. Amén. El segundo, hermanos, es que la Biblia está completa. Este es un tema, hermanos, muy importante. Muy importante porque ya la revelación bíblica, ya, ya la revelación bíblica, hermanos, hermanos, no puede, hermanos, no, ya está cerrada. Amén. Hermanos, está completa porque ya no se le puede añadir ni quitar. Amén. A la Biblia, hermanos, no se le puede añadir. Amén. No se le puede añadir, no se le puede quitar, hermanos. Amén. Eh, hermanos, ya eso, hermano, está cerrado. La revelación bíblica, todo lo que corresponde a la vida cristiana, todo lo que corresponde a la redención del hombre, a la salvación, ya la revelación bíblica está cerrada. El Señor, hermano, desde Génesis y Apocalipsis nos ha dado 66 libros para que nos hablen de Dios, de la persona de Dios, de la naturaleza divina de Dios, de los caminos del Señor, hermanos, de la vida cristiana, lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios desea para la iglesia, el plan con el ser humano, el plan con la humanidad, ya está todo revelado, ya está todo hablado. Nadie puede, hermano, ningún predicador, ningún pastor, ningún profeta, alguien que se denomine yo soy el apóstol, que hay nueva revelación, que Dios me mostró a través de un ángel, que Dios me demostró a través de un sueño, que Dios me mostró a través de una profecía. No, la revelación bíblica, hermano, ya está cerrada. No se le añade y no se le quita. Amén. Ahora, sí hay revelación
sí hay profecía, sí hay que Dios te muestra cosas. Cuando estamos hablando, hermanos, de una situación, hermanos, que nos compete en cuanto, hermanos, a algo cotidiano de la vida. Amén. El Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios sí nos puede revelar, vamos a decir, lo que pasa con un hermano, lo que pasa con una iglesia, nos puede mostrar lo que pasa con un pueblo, con una ciudad. Dios nos puede hablar por profecía, Dios nos puede hablar a nuestra vida, a nuestros hijos, al Perú, al mundo. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. La profecía, hermanos, está vigente. Las revelaciones, hermanos, en cuanto a la situación que está vigente. Dios puede mostrar visión, sí. Pero en cuanto a lo que es, hermanos, contenido de revelación bíblica, ya no. No se le puede añadir más a la Biblia. La Biblia está completa. No sé si me he dado a explicar. Dios nos puede revelar, hermanos, acerca de algo de nuestra circunstancia, de algo que estamos viviendo. Dios nos puede mostrar, quizás, hermanos, cómo el enemigo quiere atacar nuestra familia, nuestros hijos, los planes del enemigo para que podamos orar y destruir esos planes del enemigo. Dios puede mostrar tantas cosas, hermanos, pero revelación bíblica no. Ya, hermanos, la Biblia está completa. Amén. Otro punto, hermanos, que tenemos que también dar cuenta es que la Biblia, hermanos, es infalible. Amén, es infalible, o sea que la Biblia, hermanos, no falla. Amén. No falla en su propósito más profundo. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Uno, revelar el plan de salvación. Amén. La Biblia, hermanos, ha revelado el plan de salvación. Aún, hermanos, vemos cómo el Señor, hermanos, en Génesis capítulo 3, si no me equivoco, versículo 15, ya estaba mostrando, ¿no? Cuando dijo, y de la simiente de la simiente de la mujer, ¿no? Entonces ya estaba hablando, hermanos, cuál era el plan de redención. Ya cuando Abraham, hermanos, está para matar a Isaac, hermanos, sacrificarlo, Isaac le pregunta, padre, tenemos todo, ¿no? Le dice, tenemos la leña, tenemos todo, pero falta la ofrenda. Entonces, hermanos, Abraham dice, Dios proveerá. Entonces, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Entonces, hermanos, vemos que Dios, hermanos, no ha fallado en revelar el plan de salvación. No ha fallado. La Biblia no falla en revelar el plan de salvación. La Biblia no falla en dar a conocer a Dios. Amén. Hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que, hermanos, el Señor da a conocer, hermanos, su naturaleza, su persona, sus planes, sus propósitos, su carácter, amén, lo que le agrada, lo que no le agrada. Nosotros, hermanos, cuando leemos la Biblia, hermanos, conocemos a Dios, comenzamos a conocer que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios, hermanos, castiga el pecado, condena el pecado, que Dios, hermanos, tiene propósitos para su pueblo, para la iglesia, que Dios es un Dios, hermanos, de bendición. Entonces, conocemos a Dios. La Biblia no falla, hermanos, en dar a conocer a Dios. Amén. Otro punto, hermanos, que la Biblia no falla en cuanto a instruirnos en la vida cristiana. La Biblia no falla, hermanos, en cuanto a enseñarnos cómo debemos vivir la vida cristiana. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana como yo creo, como yo pienso, como yo veo a otros. No, no puedo vivir la vida cristiana como yo quiero, como a mí me gusta. No, no, porque yo viviría en el pecado. Y haría una vida cristiana, hermanos, conforme a mi propósito, a mi carnalidad, a mi pecado. No puedo yo. No puedo bajarle yo el estándar. Entonces la Biblia, hermanos, revela cómo debo vivir la vida cristiana, cómo debo de vivir en obediencia, en justicia, en santidad, buscando al Señor. Y sabemos todo, hermanos, el contenido de la Biblia, que es la palabra de Dios, o la Biblia de la palabra de Dios, hermanos, y todo lo que Dios desea de nosotros. Entonces, la Biblia no falla
en instruirnos. Hemos leído, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿no? Entonces la Biblia no falla, hermanos, en la vida, en cómo enseñarnos a vivir la vida cristiana, tanto en la vida y en el comportamiento, ¿no? Tenemos que plasmar, hermanos, las enseñanzas de la palabra en nuestra vida diaria. Otra cosa importante, hermanos, que podemos, hermanos, también dar a conocer es, hermanos, que la revelación de la Biblia, hermanos, habla de ¿qué revela la Biblia? Si nosotros ponemos a pensar, hermanos, amén. La Biblia, hermanos, revela ciertas cosas importantes, amén. Uno, conocer a Dios, su persona de Dios, su carácter, sus propósitos, sus planes. Segundo, conocer la voluntad de Dios. Dios que desea de mi vida, Dios que desea de mí. Dios es un Dios demandante. Dios es un Dios que desea que yo viva en sus caminos, que yo viva a espaldas del pecado, que yo deje el mundo, que yo deje las cosas que quieren contaminarme. Dios me ha llamado a santidad, me ha llamado a justicia, me ha llamado a amar al prójimo, me ha llamado a perdonar. Entonces, uno comienza a conocer la voluntad de Dios en la palabra. Tercero, uno, hermanos, también, hermanos, comienza, hermanos, a conocer las promesas de parte de Dios, ¿no? Comienza a conocer las promesas de parte de Dios para mi vida, para mi familia, para poder, hermanos, yo seguir firme en el camino del Señor, firme, hermanos, en el camino de Dios, las promesas que Dios me ha dado, hermanos, de salud, la promesa que Dios me ha dado de victoria, la promesa que me ha dado de ungir mi vida con el Espíritu Santo, de prosperidad, de bendición. La Biblia dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces, Dios, hermanos, da a conocer sus promesas. Podemos hablar de muchas cosas más, hermanos, en cuanto a lo que la Biblia revela, pero son las tres cosas importantes, hermanos, que tenemos, hermanos, que poder entender en cuanto a la revelación de la Biblia. Entonces, hermanos, este ha sido un pequeño estudio básico, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos entender, hermanos, qué, hermanos, es la palabra del Señor y qué requiere Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos, hermanos, un plan de lectura, hermanos, en cuanto a poder, hermanos, leer la Biblia. Si vamos a leer la Biblia, hermano, comencemos a leerla desde el Nuevo Testamento, desde Mateo, hermanos, hasta Apocalipsis, y después podemos retornar podemos ir al Antiguo Testamento. Lo importante, hermanos, que tengamos nosotros lectura de la palabra, estudio bíblico, discipulado y así, hermanos, profundizar nuestro conocimiento en cuanto, hermanos, a la palabra y a las cosas que Dios nos quiere mostrar. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido un pequeño estudio de la Biblia, hemos entendido que la Biblia es un conjunto de libros, no solamente es un solo libro, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Y hermanos, tenemos que dedicarle tiempo. Amén. Dedicarle tiempo porque Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Si nosotros decimos en la iglesia, ¿cuánto quieren que Dios le hable todos los días? Entonces todos dirían amén, a coro, ¿no? Entonces tenemos que leer la Biblia todos los días, pero hermanos, muchas veces no se lee y se descuida. Amén. Y cuando nosotros descuidamos, hermanos, la oración, la lectura de la palabra, el congregar, hermanos, vamos a languidecer espiritualmente. Tenemos que esforzarnos en nuestra vida espiritual y tenemos, hermanos, que tener una comunión con la palabra, porque a través de la palabra tenemos comunión con Dios también. Amén, hermanos. Este es el quinto tema que estamos llevando. Estaremos llevando, hermanos, en la próxima clase, hermanos, el tema ¿por qué debo congregar? ¿Por qué será importante congregar, hermanos? Muchas personas no congregan, muchas personas no van a la iglesia, no van a los cultos, pero, hermanos, es de vital importancia que el cristiano congregue. Amén. Que el cristiano tenga un lugar donde congregar. Amén, hermanos, que Dios me lo bendiga, que usted, hermanos, siga estudiando, aprendiendo más de la palabra del Señor. Estaremos viéndonos el día domingo, hermanos, a las 5 de la tarde. Tendremos culto, les esperamos y bendiciones, hermanos. Nos vemos hasta la próxima clase. Dios los bendiga.